En esta elección se juega mucho más que 4 años de gobierno. Y quiero recordarles con hechos por qué José María Figueres nunca debería gobernarnos otra vez. José María fue un joven precoz. A los 17 años procreó un hijo con una empleada de 19 años de nombre Lidiet. Aarón Cordero nunca llevó el apellido Figueres y murió en circunstancias extrañas y le dejó un nieto. Un año después, en 1973, se le involucró en la muerte del narcotraficante José Joaquín Orozco, alias Chemis. El jefe de homicidio, José Antonio Celedón, dijo que la muerte de Chemis tuvo todos los visos de una ejecución. Investigué, dijo, hasta donde me dejaron llegar. Las presiones de arriba sobre el ministro de Seguridad, Fernando Valverde Vega, me sacaron del caso y hasta me obligaron a renunciar, declaró. A lo largo de ese año murieron 16 testigos vitales para esa investigación en circunstancias extrañas. Figueres nunca fue condenado por el caso. En 1982, 2 fugitivos estadounidenses, Vincent Carrano y Randolph Rudd, buscaron a un joven José María Figueres de 28 años para promover un negocio minero vendiendo más de $1.000 millones en bonos Young, sin valor alguno. Así consta en varios reportajes publicados por La Nación del periodista Lafit Fernández. Figueres alegó que él también había sido estafado con los bonos, pero nunca acusó penalmente a los fugitivos. Ya en su gobierno, de 1994 al 98, José María Figueres se vio plagado por escándalos y actos de corrupción. Por ejemplo, el MINAE autorizó una concesión para explotar un tajo en la empresa La Lucha Sociedad Anónima, propiedad de su familia, en violación flagrante de la ley. Revocaron el permiso a raíz del escándalo, lo que provocó una denuncia del diputado social cristiano Bienvenido Venegas. El dinero de la gente más pobre de este país está en el Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares, FODESAF. En el gobierno de Figueres, jinetearon 18.000 millones de colones de este fondo de los pobres en el puesto de Bolsa América Capitales, propiedad de Marita López, precandidata a diputada del PLN. Se perdieron $5 millones. Cuando los diputados interrogaron a Farida Yales, su ministro de Trabajo, él aseguró que recibió una orden directa de Figueres de no meterse. Y varios directores de FODESAF y del puesto de Bolsa fueron detenidos por este desfalco. José María Figueres, como ustedes recordarán, cerró el Banco Anglo, alegando cuantiosas pérdidas. 1.780 empleados quedaron en la calle y las pérdidas por el cierre representaron una multimillonaria suma de 2.6 del Producto Interno Bruto entre 1993 y 1994. Al año siguiente, Figueres firmó un pacto con su archirrival político Rafael Ángel Calderón Fournier. Ese acuerdo aceleró la liberalización bancaria, debilitando a la banca nacionalizada. Acordaron además subir el impuesto de ventas de 10 al 15%, un impuesto del 1% a los activos de las empresas y una reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional. Esta última medida desató una larga y violenta huelga en el sector educación que terminó con protestas en las calles y garroteadas a los educadores. En mayo de 1996, anunciaron un multimillonario canje de armas entre el gobierno de Figueres e Israel. Fue declarado ilegalmente secreto de Estado. La Contraloría detectó dualidad en los precios con pérdidas millonarias para Costa Rica. A finales del 96, las graves irregularidades en aviación civil provocaron la intervención del Congreso, de la Contraloría y del Ministerio Público. Desviaron fondos para comprar armas, autorizaron millonarios pagos de viáticos y consultorías, sobreprecios en la construcción de la terminal del aeropuerto Juan Santamaría, pagaron pasajes aéreos para amigos y familiares con dinero público. Francisco Nicolás, a quien Figueres llevará nuevamente al Congreso este año, y su íntimo amigo Nelson Rodríguez, además de otras 14 personas, fueron requeridos por el Ministerio Público por este caso. Los inhabilitaron para ejercer cargos públicos por 5 y 10 años respectivamente. Ese mismo año su amigo Bernardo Arce, entonces ministro del MOP, renunció tras gestionar un permiso para explotar el Tajo Don Jaime, según él, para reparar caminos vecinales. Pero el material más bien se usó para construir la represa Don Jaime, desarrollada por Energía Global de Costa Rica, cuyos directivos eran él y miembros de la familia Figueres. Ahora hablemos de su ministro de Trabajo, Farida Yales.
quien fue condenado a 4 años de cárcel por el cobro ilegal de tarjetas de trabajo a los migrantes. Los millonarios pagos nunca llegaron a las arcas del Estado, sino que se quedaron en una cuestionada fundación. En 1995, Figueres cerró Incofer porque, según él, dejaba muchas pérdidas. En 1986, sin embargo, bajo la presidencia de Óscar Arias, Óscar le encargó a José María Figueres renovar el Incofer. Casi 1.200 empleados se quedaron sin trabajo. El robo del cable y vías causaron pérdidas millonarias y, por supuesto, nuestras carreteras se llenaron de miles de furgones que causan esos atascos en todo el país. Figueres prometió en su campaña que no iba a subir impuestos, pero tras el pacto aumentó el impuesto de ventas de 10 a 15%, más de lo que pagamos hoy por el IVA, y también gravó los activos de las empresas con un 1%. En su gobierno, el desempleo subió de 4.2 a 4.9%. La pobreza se mantuvo en 20% y la inflación, el más injusto de los impuestos, fue de 16%. Ya fuera del gobierno, Figueres siguió cuestionado y envuelto en polémicas. En 2004 recibió $900.000 de Alcatel por una asesoría sin contrato ni factura. El representante de la empresa para América Latina, Cristian Sapsician, detenido y condenado en Estados Unidos por este caso, admitió que él le pagó millonarios sobornos a políticos y ejecutivos del ICE por la adjudicación de 400.000 líneas celulares. Como tenía prohibición de hacer otros trabajos mientras era funcionario del Foro Económico Mundial, tuvo que renunciar y corrió a pagar 67 millones de colones en impuestos horas después de que La Nación denunciara el caso. Su amigo, Roberto Hidalgo, y Carmen Valverde, exsecretaria general del PLN, también recibieron $900.000 cada uno de Alcatel. Juan Carlos Bolaños, el empresario del cementazo que provocó pérdidas multimillonarias y que involucró a directores bancarios, exmagistrados y diputados, confesó que quien lo acompañó a explorar el negocio del cemento en Nicaragua fue José María Figueres. Escuchémoslo. Esa actitud, y viajé con el expresidente José María Figueres y particularmente tuvimos algunas reuniones allá de índole empresarial. Este es José María Figueres. ¿Usted se atreve a votar por él?